siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa. Ante ti, postrando estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atállame, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer.
Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu fidelidad. Agradecemos la bendición de poder estar aquí en tu casa reunidos, Señor, con un corazón dispuesto a rendirnos ante ti, Señor, en agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas, en agradecimiento por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas y en agradecimiento por lo que seguirás haciendo, porque nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos llegar a tu presencia, Señor, y rendirnos ante ti, Señor. Algo que antes de conocerte no podíamos hacer, pero que ahora, gracias a la sangre de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros como hijos tuyos tenemos el privilegio de hacer, y es poder rendirnos ante tus pies, porque hemos encontrado que en tus pies, Señor, no hay lugar más hermoso, más alto, ni más grande, como dice ese otro canto, que el estar ante tus pies, Señor, rendidos, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poder, tu majestad, tu eternidad, tu bondad, Señor. Padre, gracias en esta tarde por tu presencia en este lugar. Señor, tenemos una cita contigo aquí y tú, Señor, nunca fallas. Tú siempre estás ahí, Señor, y creemos que en esta tarde tu presencia está en medio de nosotros con el deseo de ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, porque, Señor, la verdad es que tenemos necesidad de ti, Señor, y tú eres el único que puedes, Señor, obrar en nuestros corazones. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están en este día? Gloria a Dios, agradecemos, ¿verdad?, la misericordia del Señor, y qué bueno que estamos aquí, que pudo acompañarnos en esta tarde. Siempre el poder venir delante de la presencia del Señor para alabarle, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, y también para escuchar su palabra, ¿verdad? Porque esta palabra que nosotros ahora hemos puesto nuestra confianza no es la palabra de un hombre, sino es palabra de Dios, y como es palabra de Dios, hermano, hace maravillas en los corazones, ¿verdad? Hace cosas que en la mente del ser humano muchas veces parecen imposibles, pero sabemos que para nuestro Dios, el único Dios verdadero, no hay nada imposible. Amén. Entonces, con esa fe nos acercamos y digo, damos la bienvenida a todos y esperamos que en esta tarde dispongas tu corazón. Ya decía este canto que nos vino a rescatar. ¿Y qué entiende usted por un rescate? Un rescate es cuando tu vida está, ¿verdad?, no tienes otra opción, estás a punto, ¿verdad?, hasta de morir, ¿verdad? Y de repente viene alguien y te rescata de lo que tú ya pensabas que, ¿verdad?, era el final para ti. Pues nosotros, ¿verdad?, la Biblia dice que estábamos perdidos, muertos, tirados, ¿verdad?, en el suelo, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestro vacío. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, pensábamos que no había ya otra cosa mejor, que no había esperanza para nosotros. Y muchos de nosotros, bueno, en mi caso, pensé hasta quitarme la vida, porque pensé que ya no había ninguna otra esperanza. Pero también decía un canto que cantábamos en la mañana en el servicio de inglés, que dice, clamé a ti, me escuchaste y me viniste a rescatar. Y qué precioso, hermano, cuando te pones a meditar eso. O sea, yo me recuerdo ese clamor a Dios en mi corazón, y Él respondió. Cuando yo clamé con todo mi corazón, Él respondió. Y
Y me vino a rescatar cuando yo pensé que no había esperanza para mí. Entonces, ¿cómo no voy a servirle a ese Dios, ¿verdad? Que siendo Dios tan grande, tan poderoso, se fijó en alguien como yo y vino y me sacó del lodo, me sacó del medio de la muerte donde me encontraba. ¿Cómo no voy a alabarle? ¿Cómo no voy a exaltarle? ¿Cómo no voy a venir y a rendirme delante de su presencia? Si sin Él no soy nada. Me rescató y ahora me sostiene con su mano de poder y de amor. Y por eso estoy aquí, porque le debo todo a Él. Todo se lo debo a Él. Y en Él he encontrado la satisfacción, el contentamiento, la razón de vivir, de ser. Fuera de Él todo es vacío, todo es vanidad, todo es perecedero. Pero en Él está la vida, en Él está el gozo, en Él está la paz, en Él hay esperanza. Y por eso le servimos, por eso estamos aquí. Y por eso queremos meditar en su palabra en esta mañana una vez más, porque su palabra, hermano, es vida. Su palabra es vida, hermano. Te digo, tu corazón, no sé cómo esté en esta mañana, pero déjame decirte que tú eres hijo de Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo, eres hijo de Dios. Y Dios te ama. Y Dios tiene cosas grandes y maravillosas, ¿verdad? Para tu vida. Él tiene un propósito para ti. Su voluntad de Él es glorificarse a través de tu vida. Porque ahora Él, ¿verdad?, te ve como esa nueva criatura que tú eres. El diablo viene y te quiere sacar muchas cosas, tus defectos, tus debilidades, tus errores y todo. Pero Dios no. Él ya nos perdonó, ya nos limpió. Y ahora Él quiere que llevemos a cabo el propósito de Él en nuestras vidas, para que por medio de nuestras vidas su nombre sea glorificado. Y aquellos que siguen en la oscuridad, siguen en su muerte espiritual, siguen buscando las cosas porque tienen un vacío en su corazón, puedan ver a Dios a través de nosotros, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el amor de Dios es tan grande que nos ha rescatado. Y dice ahí en Efesios que nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con su Hijo Jesús. Es tan grande lo que hemos recibido, hermano. Y bueno, en esta mañana vamos a seguir en nuestra clase de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a abrir, ¿verdad?, nuestras Biblias. En el capítulo 2 comenzamos la semana pasada y veíamos del verso 1 al verso 6. Y ahora vamos a ver del verso 7 al versículo 13, ¿verdad? El verso 7 dice así en el nombre de Jesús: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros.
y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor, el poder venir aquí a tu casa, reunirnos con mis hermanos para venir delante de tu presencia. El motivo de nuestra reunión eres tú, Señor. Si tú no estuvieras aquí, en vano nos juntamos. Pero nos reunimos como cuerpo de Cristo, Señor, con la seguridad y la certeza de que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y así con esa certeza nos acercamos a ti para pedirte que en esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, y tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, y que tiene como función redarguirnos, transformarnos, guiarnos, Señor, instruirnos en toda buena obra. Señor, hable a nuestros corazones. Te pido que cada corazón que está aquí se pueda disponer, Señor, a tu voz en esta mañana. Que nuestros oídos espirituales se abran, que quites todo pensamiento contrario, toda distracción y todo aquello que quiera, Señor, obstaculizar, Señor, que nosotros pongamos atención, Padre, a tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces estamos en la carta de los Tesalonicenses y veíamos que en el capítulo 2 encontramos de alguna manera cualidades en las cuales nosotros podemos distinguir lo que es un ministerio genuino que está en Dios. El capítulo 1 veíamos las cualidades que podemos nosotros identificar cuando hay una conversión genuina en Cristo Jesús, en los creyentes, aquellos que se proclaman o se dicen ser creyentes en Cristo. Veíamos las cualidades y los frutos que salen en una vida transformada que tiene a Cristo, ¿verdad?, en su corazón. Pero aquí el capítulo 2 nos da de alguna manera cualidades que un ministerio genuino que está en Cristo debe tener para que nosotros, ¿verdad?, pongamos atención. Y en estos tiempos que hay tanto que se dice ser de Dios, podamos examinar, ¿verdad?, conforme la palabra de Dios y no conforme nuestra sabiduría o nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Porque nosotros ahora ya no nos podemos basar en sentimientos, en gustos, sino nosotros nos basamos en la palabra de Dios, que es lo que nos debe dirigir. Entonces, si nosotros vamos a oír, a sentarnos, a ser enseñados por un ministerio, ¿verdad?, a servir en un ministerio, tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Si ese ministerio, si esa iglesia, si ese lugar que se proclama de alguna manera que está en Cristo, ¿verdad?, es genuino, porque hay muchas cosas que son imitación y parecen casi idénticas, ¿verdad?, pero ya cuando las comparas te das cuenta de que son una imitación, que no es la verdad, que no es lo genuino. Entonces es por eso que es necesario que nosotros no nos guiemos por lo que pensamos o nos gusta. Muchas veces, me gusta esto, sí, pero ¿qué dice la palabra? La palabra es la que tiene que guiarme y dirigirme y darme el discernimiento para entender yo si un ministerio, una iglesia, el lugar donde yo me estoy congregando o estudiando es genuino o no es genuino. Está en la verdad, está en el evangelio verdadero y sano o no.
Entonces, la semana pasada veíamos que la primera parte del ministerio genuino, que nos mostraba que las motivaciones y las conductas correctas que un ministerio genuino debe de tener. Y nada más como manera de repaso, las condiciones que nosotros, lo que veíamos la semana pasada, que lo que debe de tener un ministerio genuino respecto a las motivaciones y las conductas correctas, veíamos esto. El ministerio genuino no mide su éxito basado en cómo le va, ¿verdad?, a los que están en el liderazgo. Porque no se trata del que está acá arriba, no, se trata de los que están ministrando. Dice, no está basado en cómo le va a los que están en el liderazgo, sino basado en el beneficio de la gente que está siendo ministrada. Entonces es una de las cosas que nosotros debemos de ver en un ministerio. ¿Qué está pasando en la gente que se está sentando a oír la palabra de Dios? ¿Qué está recibiendo? Y de esa manera podemos ver nosotros identificar, ¿verdad?, a un ministerio genuino. Entonces el número 2 dice, y el ministerio genuino habla con valor la palabra de Dios, persevera y no se intimida ante el impedimento, adversidad, oposición, sino encuentra su fortaleza y valor en Dios. En todo ministerio hay luchas, en todo ministerio hay dificultades, hay problemas, hay oposición, pero el ministerio que es genuino se fortalece en Dios, espera en Dios, es guiado por Dios. El número 3 veíamos, el ministerio genuino habla la verdad de Dios sin motivaciones escondidas o para obtener beneficios personales. Entonces todo ministerio que es genuino, que está en Cristo, su motivación para predicar la palabra, para funcionar como iglesia, no es, ¿verdad?, el que venga más gente para nosotros poder tener más dinero, recibir más ofrendas o más diezmos o nada de esas cosas. Su principal motivación, ¿verdad?, es de alguna manera el beneficio a los demás. Dice, el ministerio genuino habla la verdad de Dios sin motivaciones escondidas para obtener beneficios personales, sino habla la verdad de Dios porque quiere que la verdad de Dios transforme el corazón de aquellos que están sentados oyendo. Entonces, otra de las cosas que podemos ver, ¿verdad?, que debe de tener un ministerio genuino en Cristo, no tiene como prioridad buscar la aceptación o la aprobación o el reconocimiento de la gente. Obviamente el que está acá de líder quiere tener de alguna manera comunión con todos, amar a todos, respetar a todos, ¿verdad? Pero eso no lo va a llevar a comprometer la palabra de Dios, sino va a él hablar la palabra de Dios como es y no la compromete. Un ministerio genuino tiene como prioridad, ¿verdad?, agradar a Dios, que es el que lo llamó al ministerio y no a la gente. No se va a poner a decir cosas nada más que le agraden aquí y pensar, no decir la verdad porque tiene miedo de que se vayan o de que no, ¿verdad?, ayuden a la iglesia. No, tiene que primeramente buscar como prioridad agradar a Dios. Y tenemos el último, dice, el ministerio genuino es motivado a compartir el evangelio con sinceridad por su temor a Dios. O sea, todo ministerio genuino primeramente está haciendo lo que está haciendo porque teme a Dios, ¿verdad?, porque ama a Dios, porque a Dios es el que le va a dar cuentas. Entonces, el ministerio genuino es motivado a compartir el evangelio no por otras cosas, sino porque él habla la verdad, porque él sabe que le va a dar cuentas a Dios, ¿verdad?, y teme a Dios. Entonces, la tarea principal de todo ministerio es compartir el evangelio. Para eso estamos aquí, para compartir el evangelio. Todo ministerio, su tarea principal debe ser compartir el evangelio. Compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Sabemos que son las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino y murió en la cruz por el pecador, para que nosotros pudiéramos obtener perdón de pecados
y por medio de Jesucristo y su sacrificio y su resurrección, también tengamos la oportunidad de recibir esa vida eterna, ese regalo que Dios nos da a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debe ser la prioridad, ¿verdad?, para todo ministerio predicar el evangelio? Vamos a ver a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿por qué debe ser para cualquier ministerio que está en Cristo como prioridad predicar el evangelio? Porque a Dios le agradó por medio del evangelio, ¿verdad?, salvar a la humanidad. Por eso, ¿quieres un motivo por qué debe ser prioridad? Porque a Dios le agradó, porque Dios lo instituyó así, porque Él decidió hacerlo de esa manera. Él decidió que a través del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, abrir la puerta a todo aquel que pusiera en su fe en Jesús para obtener la salvación que Dios nos da. Entonces Dios lo dispuso así. El evangelio no es el invento de un hombre, es el plan de Dios. No es que a alguien se le ocurrió de repente, ¿verdad?, vamos a hacerle así, sino el evangelio es el plan de Dios para lo que hablábamos hace un momento, para rescatar al pecador. Es la única manera que el pecador puede ser rescatado de su condición de muerte. Pues el evangelio es el poder de Dios y es el único capaz de dar vida al ser humano que camina por esta vida muerto espiritualmente. Vemos, ¿verdad?, gentes, cantidades de gente. Vas a la MO, vas a diferentes lugares, parques, y ves tanta gente caminando y se ven todos llenos de vida, bien atléticos y ven todo, pero espiritualmente la Biblia lo describe como que muertos espiritualmente. Pero muchos de ellos no lo saben. Entonces, el evangelio es el poder de Dios y es lo que agradó a Dios, ¿verdad?, disponer para que aquellos que andábamos caminando muertos en vida podamos ser rescatados de esa condición. Efesios 2:1-2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Sí? La Biblia describe nuestra condición y la condición de todo ser humano antes de venir a Cristo Jesús. Dice: antes ustedes, nosotros todos, también pertenecíamos a ese grupo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Sí, nosotros antes pertenecíamos a ese grupo. Pero si nos hubieran preguntado antes, nosotros lo hubiéramos negado, porque no teníamos el conocimiento de esta palabra de Dios. Pero después que nuestro corazón fue transformado, entendimos que vivíamos de esa manera. Pero Dios en su misericordia nos rescató y nos sacó. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, pero ahora a través de Cristo Jesús, a través del poder del evangelio, nuestras vidas fueron transformadas y Dios nos rescató y nos sacó de ahí, de ese lugar, y nos dio vida juntamente con Cristo. Antes pertenecíamos, ¿verdad?, al grupo que está esclavizado al pecado, bajo el poder del enemigo, pero Dios nos rescató de ahí. Él rompió las cadenas
Y ahora nuestra voluntad tiene la libertad de decidir si agrada a Dios o no agrada a Dios. Ya no somos arrastrados como antes éramos arrastrados, sino ahora Dios libertó nuestra voluntad para que nosotros decidamos si queremos o no servir a Dios. Pero mucha gente no cree esto. ¿Por qué? Porque dice, el líder de los poderes del mundo invisible, no lo ven. Esto es algo espiritual, tan real que es más real que lo que podemos ver. Está ahí y está dominando a la gente, a los corazones, a los pensamientos. Pero gracias a Dios por el Evangelio, gracias a Dios por su Hijo Jesús, que nos rescató de ahí y nos pasó de las tinieblas a la luz. Eso hace el Evangelio. Por eso es la prioridad de todo ministerio, predicar el Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios tiene poder. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio es la verdad de Dios para dar vida espiritual y liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Eso es el Evangelio. Por eso tenemos que compartir el Evangelio. Porque así como obró en tu vida y en mi vida, el Evangelio sigue obrando y es el único que puede transformar el corazón de cualquier persona, en cualquier condición. El Evangelio sigue siendo la respuesta. El Evangelio sigue siendo igual de poderoso. Por eso la necesidad de seguir compartiendo que Cristo es la respuesta y no te des por vencido. Y yo no me debo de dar por vencido. Tenemos que seguir proclamando el Evangelio de Dios. No es una religión más, sino es el poder de Dios, el único que puede transformar los corazones. Es la única verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Cuando Jesús les dijo estas palabras a los que lo oían, muchos dijeron, pero ¿libres de qué si nosotros nunca hemos sido esclavos? Y la gente que está muerta en sus delitos y pecados dice, yo estoy bien, yo no le sirvo a nadie, yo no soy esclavo de nadie. Pero el diablo los tiene esclavizados a tantas cosas. Pero dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Tantas cosas escondidas que hay en el corazón del hombre. El pecado arrastrándolo y hundiéndolo en la miseria, en una vida vacía, sin esperanza, sin descanso, sin paz. Pero dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la única verdad, la verdad del Evangelio. Y el que pone su fe puede ser libre, no importa su condición. Juan 8:34 dice, Jesús contestó y les dijo, la verdad, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso es tan importante que ahora que nosotros hemos sido libertados del poder del pecado, no convivamos con el pecado, no coqueteemos con el pecado, porque el pecado te esclaviza. Todo dice, Jesús contestó, ellos se negaban, decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús estaba hablando que estaban esclavizados a su pecado, el diablo los tenía así. Dice, Jesús contestó, les dijo la verdad, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y nosotros somos un vivo testimonio del poder del Evangelio. Tú y yo no estamos aquí porque seamos buenos, o porque de nacimiento nosotros deseábamos obedecer a Dios y estar en este lugar. Estamos aquí porque el poder del Evangelio llegó a nuestras vidas un día y nos transformó y nos rescató y rompió esas cadenas que el diablo tenía en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, no porque seamos mejor que nadie, sino porque el poder del Evangelio llegó a nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Abrió nuestros ojos espirituales, abrió nuestros oídos espirituales, transformó nuestro corazón y ahora podemos nosotros decir con seguridad que el Evangelio, como decía Pablo, es poder de Dios para salvación, porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Pablo tenía esa certeza y tenía esa convicción de lo que el Evangelio podía lograr en el corazón del hombre. Él era un testimonio del poder transformador del Evangelio. Todos sabemos la vida de Pablo, lo que él odiaba
¿verdad?, a los cristianos, odiaba a Jesús. De alguna manera rechazaba la idea de que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Creía que todo era un invento. Pero llegó un día, ¿verdad?, Jesús, y transformó su vida. Él era un testimonio. Desde ese momento su vida fue transformada. Y de repente ahora se convierte en aquel que predica el evangelio. ¿Por qué? Porque él era un testimonio vivo de lo que el evangelio puede hacer. Y por eso Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Porque esto no es palabras de hombre, es poder de Dios que va, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo y transforma las vidas. Dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. El evangelio sigue siendo, ¿verdad?, poderoso, y debe seguir siendo la prioridad de todo ministerio, de todo creyente, de todo aquel que se proclama cristiano. Debe ser la prioridad compartir el evangelio. No se trata de una religión, no se trata de una denominación, no se trata de mi idea ni mi gusto. Se trata del evangelio, porque el evangelio es el único que tiene el poder para transformar el corazón. Y es lo que tenemos que seguir predicando, y es lo que todo ministerio genuino tiene que seguir predicando. Pero aquí en este verso que leíamos de Tesalonicenses 1:5 nos da la clave del punto que vamos a estar viendo en este momento. El ministerio genuino, ¿verdad? Podemos ver que hay algo clave aquí que un ministerio genuino debe de tener al compartir el evangelio. Y eso dice al final del versículo 5 que leíamos, dice: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y la palabra clave aquí es por amor. Es algo bien importante que todo ministerio que está en Cristo, que es genuino, debe de tener y debe de buscar que Dios, que es la fuente del amor, llene su vida y sus ministerios de esto. Dice Pablo aquí, nuestro evangelio. ¿Por qué dice nuestro? Como si hubiera muchos evangelios. No hay muchos evangelios, hay un evangelio. Pero hay otros que se dicen venir en el nombre de Dios, cambian el verdadero evangelio y lo hacen y lo presentan a los demás como que ese es la verdad de Dios. Entonces dice nuestro evangelio, ¿verdad? Entonces el evangelio que Pablo presenta es la verdad de Dios, es el único evangelio. El evangelio no depende de la habilidad, sabiduría o capacidad de hablar de una persona, aunque ayuda, pero no depende de eso. Pues el evangelio tiene poder en sí mismo. Los creyentes solo somos portadores de lo que es la palabra de Dios, el evangelio. Pero es la palabra de Dios llevada a los corazones por el Espíritu Santo la que tiene el poder para rescatar al pecador de su estado de muerte espiritual y reconciliarlo con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sí, es bien importante que sepamos esto. Nosotros los creyentes y todo ministerio que está llevando, compartiendo el evangelio, solo somos portadores de la palabra de Dios y del evangelio. Somos un medio que Dios usa, pero es la palabra de Dios llevada a cada corazón por medio del poder del Espíritu Santo el que puede hacer el efecto para que una persona que camina muerta en sus delitos y pecados pueda recibir la vida espiritual y pueda ser reconciliado con Dios, a tener una relación correcta por la fe que ahora pone en Cristo Jesús. Por eso es la necesidad de llevar
nosotros el evangelio y todo ministerio. Ahora, aquí viene lo de esta enseñanza en esta mañana, que podemos, ¿verdad?, identificar en el ministerio de Pablo y que debe de estar en todo ministerio que es genuino en Cristo. Dice, anunciar el evangelio, llevar el evangelio es más que simplemente entregar un mensaje. Esto implica más que esto. Yo voy a compartir el evangelio y me doy la media vuelta y que se las arreglen como se ayudan. Yo ya cumplí. Llevar el evangelio, anunciar el evangelio es más que entregar un mensaje solamente. Implica más que eso. Debe de ir acompañado de lo que hablábamos la semana pasada, que es de una motivación y una conducta sincera y correcta. No motivado por otras cosas, como veíamos, por ganancias deshonestas o por otras intenciones que tenga el hombre, sino debe ir motivado, ¿verdad?, con la conducta sincera y correcta que debe de ir. Ahora, lo que vamos a ver ahora es, debe de ir llevado o entregado, movido por un corazón, ¿verdad?, con amor. Debe de ser motivado y movido por el amor. Y lo vamos a ver en estos versículos que acabamos de leer hace rato. El ministerio genuino es movido por amor. No el amor que como hermanos decimos tenernos unos a otros, ¿verdad? Como es importante que sepamos esto, ¿verdad? Hay diferentes tipos de amor que se describen en la Biblia, como el amor de amigos, de familiares, que es el amor fileo, que ya muchos lo han oído, el amor romántico entre una pareja, que es eros. No, aquí está hablando de un amor, ¿verdad?, que es el amor de Dios, el amor agape, que proviene solamente de Dios y que es producido en el creyente por el poder del Espíritu Santo, y es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí en Gálatas? Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad?, que es fornicación, adulterio y todas estas listas que da. Pero dice, pero los frutos del Espíritu son amor, ¿verdad? Entonces, este amor que habla aquí, con el cual se tiene que ir acompañado un ministerio genuino cuando predique el evangelio, es un amor que viene de Dios, que solamente Dios lo puede poner en el corazón. Entonces es el amor agape. Entonces el evangelio no solamente podemos llevarlo, ok, esto dice la palabra y ya arréglatela tú y yo ya me desentiendo, yo ya hice lo que no. El ministerio genuino lleva el evangelio, predica el evangelio, pero lo hace acompañado no solamente de motivaciones correctas, sino también de amor que proviene de Dios. Y es, como le digo, lo que vemos en estos versículos a continuación que vamos a meditar uno por uno. Ese amor, primero que nada, que viene de Dios, ese amor agape es sacrificial. Pone la necesidad de los demás primero antes que sus propias necesidades. Ese amor es incondicional. Ese amor es desinteresado. Y es algo que usualmente entre nosotros los seres humanos no existe eso. Porque en el momento que alguien nos hace algo, podemos decir, yo te amo, I love you. ¿Cuál es una de las palabras preferidas que se oyen muchas veces entre I love you, I love you? Ya se dice muy, pero en el momento que nos hacen enojar o que no hacen algo a nuestro gusto o que ese love you se acabó. Porque así somos los seres humanos. O en el momento, ¿verdad?, de las parejas, de casados, de novios, lo que sea, I love you, y al ratito se andan hasta golpeando, echando a la cárcel y deseándose todas las cosas. Se acabó ese amor en el momento que ya no salieron de acuerdo. Por este amor agape, este amor de Dios con el que tiene que ir acompañado, ¿verdad?, el evangelio, es diferente, es sacrificial, ¿verdad? Es un amor incondicional, es un amor desinteresado. Se ofrece a sí mismo por amor a Dios y a los demás. Y como le digo, eso no está en nosotros.
Tiene que venir de Dios. Por eso es un fruto del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Y tenemos que buscar y buscar y buscar. Por eso dice, ahí dice, si ustedes que son malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre, si se lo piden, les dará el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo? Porque un fruto del Espíritu Santo es el amor. Y hay muchos más frutos, la paciencia, la bondad, todas esas cosas, pero el amor lo necesitamos, porque si no, es difícil. Entonces, esto es exactamente lo que vemos en el ministerio de Pablo en la iglesia de Tesalónica en este pasaje de hoy. Entonces, versículo 7, vamos a ir rápidamente aquí. Versículo 7 de ahí del capítulo 2 de Tesalonicenses dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y Pablo lleva el evangelio, a pesar de todo lo que se le opone, a pesar de la persecución, de los golpes, lo encarcelaron, todo lo que pasó, él va porque su prioridad es predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque sabe que el evangelio es poder de Dios, porque sabe que el evangelio puede transformar los corazones. Entonces va y predica el evangelio ahí en Tesalónica, pero no solamente predica el evangelio y dice, pues ahí nos vemos, ¿ya? Sino dice, fíjense las palabras, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Sí, se dice, obviamente Dios es amor. ¿Quién se compara con el amor de Dios? Pero si hubiera una semejanza, algo que pudiéramos decir que se parece, sí, cerquita del amor de Dios, es el amor de una madre. Porque el amor de una madre, cómo ama a sus hijos, ¿verdad? Incondicionalmente, se sacrifica por ellos y no está esperando nada a cambio. Pasa muchas cosas que hace la madre y está ahí atenta a cuidarlos, a alimentarlos, a protegerlos. Se desvela por ellos, en la noche no duerme si están llorando, si tiene que darles de comer, si los tiene que, ahí está sacrificalmente haciendo. ¿Por qué? Porque los ama. Y Pablo aquí se compara, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo no hubiera dicho esto nada más por decirlo, es que ellos eran testigos de que así se había conducido ante ellos. Pero nadie puede hacer esto si no ama. Nadie puede hacer esto. Especialmente cuando las personas a las cuales estás ministrando, ¿verdad?, tienen caracteres difíciles. Y tú tienes que soportar indiferencias, desprecios, ingratitudes. Porque hay de todo en un ministerio de lo que tienes que. Pero Pablo dice, fuimos tiernos entre vosotros. Y eso solo puede ser el amor de Dios. Solamente. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Para Pablo ellos eran sus hijos espirituales. Había sufrido tanto antes de llegar ahí para predicarles el evangelio y ver cómo el evangelio había llegado a ellos no solamente en palabras, sino en poder del Espíritu Santo, y había habido una transformación. No podía Pablo, pues ahí arregla. No, eran sus hijos espirituales y él los amaba. No tenía mucho de conocerlos, pero ya los amaba. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en él. Porque el amor que el Espíritu Santo trae estaba en él. Y entonces podemos ver aquí lo que hablamos. Una de las cosas que tiene que tener el ministerio genuino, debe de tener amor. Debe de ir acompañado de amor. La verdad no solo, yo voy a decir la verdad y esa es la verdad. Y no, la verdad tiene que ir con amor. Con amor. Ahora, podemos ver el amor de Pablo en sus palabras, ese amor agape. Versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto, que es igual a amor, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Tú vas a decir, bueno, pero si Pablo estuvo
3 semanas solamente ahí en Tesalónica. 3 semanas dice la Biblia, y lo puedes ver en el capítulo 17 de Hechos. Estuvo 3 semanas ahí. ¿Cómo es que Pablo les habla de este amor? Tú conoces a una persona y en 3 semanas no sientes eso. Cuando hablamos del amor de humano, a menos que sea, como dicen, amor a primera vista, el de noviazgo. No pasa eso usualmente. Pero él, como estaba lleno de ese amor producido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Les predicó el Evangelio y les amaba. Dice: tan grande es nuestro afecto, nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, ¿sí? Porque ya les habían compartido el Evangelio, pero Pablo quería dar más que eso. ¿Cuál era? Dice: sino también nuestras propias vidas. Quisieran ellos estar y hacer todo lo posible para ayudarles espiritualmente, porque habéis llegado a ser muy queridos. Y no creo que Pablo estaba hablando hipócritamente o decir palabras nada más por decir. Verdaderamente estaba ese amor de Dios en él por ellos, porque ahora los veía como esas almas de Dios, como hijos de Dios. Dice: podemos ver lo que produce el amor que proviene de Dios en el corazón del hombre. Entrega sin condición. Por eso hablamos del amor que viene de Dios, que es el amor agape, y una de las cosas es un amor incondicional. Y vemos aquí a Pablo que no está pidiendo nada a cambio, sino que él incondicionalmente estaba dispuesto no solamente a haberles llevado la verdad y el poder del Evangelio, sino que él deseaba dar aún su propia vida para que su beneficio espiritual de ellos. Segunda de Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. ¿Sí? Ahí vemos la palabra una vez más. Pablo hablando a los corintios dice: y yo con el mayor placer. No está diciendo yo a fuerzas y de mala cara, no, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Porque amar, llevar el Evangelio y amar a los demás implica a veces que tienes que sacar también de lo que Dios te ha dado. Dice: gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Sí, esa es la cosa difícil, que si no es amor de Dios, llegas hasta un punto, empiezas muy convencido, muy animado, y yo voy a poner, y yo voy a ayudar, y yo voy a hacer esto. Y cuando sientes que no está causando un recibimiento o un agradecimiento o un aplauso o un abrazo, dices: no, pues ahí muere mejor, voy a otro lugar, ¿verdad? Entonces, pero dice: yo lo sigo haciendo, aunque en vez de recibir amor de ustedes y agradecimiento, sea amado menos. Porque que tú prediques el Evangelio, que tú ames a los demás, no te garantiza que los demás te van a amar para atrás, o que te van a agradecer, o que te van a aplaudir. Pero dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo, yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Sí? Y ese amor solamente viene de Dios. Por eso tenemos que buscarle, pedirle que nos llene con ese amor, para que podamos llevar el Evangelio, pero no nada más por compromiso: estoy cumpliendo con Dios. No, llevarlo acompañado de las motivaciones correctas, pero también de ese amor que solamente proviene de Dios. Por amor, dispuestos a negarse a sí mismo para el beneficio de la vida espiritual de ellos. Sí, el amor, sin este amor que viene de Dios, muchas veces nos damos por vencidos y no soportamos. Pero cuando este amor está aquí, estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas. Estamos dispuestos a amar a los demás sin condiciones. Y vemos aquí, ¿verdad?
el ejemplo de Cristo. Cristo puso su vida por amor. Dice San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, lo que hizo Dios fue motivado por el amor. Lo que Cristo hizo de tomar nuestro lugar en la cruz fue motivado por el amor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué decía Pablo? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Imitando a Jesucristo, amando con ese amor, predicando el evangelio como Jesucristo hablaba, ¿verdad?, de las cosas de Dios, pero aparte mostraba amor y compasión a la gente, no esperando recibir nada para él, sino en amor, motivado por el amor. Entonces, Cristo es nuestro grande ejemplo de todo ministerio, ¿verdad?, genuino. Cristo es el ejemplo. Cristo. Y por eso es que la Biblia está aquí, para hacernos más conforme el carácter de Cristo. Por eso es importante leer la palabra, por eso es importante reunirnos, pues porque queremos ser hechos más al carácter de Cristo Jesús, para que nuestras vidas sean usadas para su gloria, pero de una manera genuina. Porque cuando uno no lo hace genuinamente, se engaña a uno mismo, porque Dios todo lo sabe. Verso 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, otro resultado de cuando el amor de Dios está, ¿verdad?, en una vida, en un ministerio. Vemos que está dispuesto a sacrificarse. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Sí? Pablo tenía todo el derecho a ser apoyado económicamente por lo que estaba haciendo. Tenía el derecho, otros lo hacían. Pero él hizo a un lado sus derechos. Y él lo que quería era que el evangelio, ¿verdad?, transformara los corazones, y que no solamente el evangelio transformara los corazones de estas personas en Tesalónica, sino él ser un ejemplo para ellos. Y no le importó, dice, él trabajaba haciendo tiendas y llegó a Tesalónica, y lo primero que fue a buscar dónde hacían eso. ¿Para qué? Para ayudarles y sostenerse económicamente. Y tenía que tal vez levantarse temprano y acostarse muy noche y llevar el evangelio. Pero todo eso lo hizo, aunque para su físico tal vez era algo difícil, pero lo hizo para dar un ejemplo. Por amor. Cuando el amor de Dios está en un ministerio, en una vida, está dispuesto a sacrificar muchas cosas, pasar por eso. Es otro resultado del amor en un ministerio genuino, es que está dispuesto a sacrificar su tiempo, sus fuerzas, su dinero y lo que tenga que hacer. A veces no es fácil, implica esfuerzo, pero trae mucha satisfacción. ¿Alguien es testigo de eso? Yo soy. No hay nada en esta vida que te pueda dar la satisfacción que te da el hacer la voluntad de Dios, que te da el servir a los demás. Cuando Dios te pone a hacer algo y tú obedeces y lo haces en amor, en obediencia a Dios, puede ser cansado, puede ser difícil, puede requerir esfuerzo. Pero al final de todo, cuando te acuestas, no hay nada que te dé esa satisfacción que recibes de eso. Nada. Y yo no lo cambio por nada. Verso 10. Vosotros sois testigos
Y Dios también de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Sí? Otro resultado del amor de Dios en el corazón es la sinceridad. Dice, vosotros sois testigos y Dios también. ¿Sí? Pablo no tiene miedo de decir eso porque hay una sinceridad en su corazón. Vosotros sois testigos, o sea, no me pueden dejar mentir. Ustedes saben cómo actué, cómo me comporté, les demostré, ¿verdad? La verdad de Dios se las enseñé, pero aún con mi vida, mi accionar les demostré cuánto los amo. Y cómo yo me esforcé para ser un ejemplo. Dice, cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Otro resultado del amor de Dios en el corazón es la sinceridad. Porque si el amor de Dios está en tu corazón, producido por el Espíritu Santo, tú no vas a andar queriendo engañar a nadie. No vas a querer engañar a nadie. Porque cuando tú quieras engañar a alguien, te vas a sentir que estás queriendo engañar a Dios. Y a Dios, ¿quién lo puede engañar? Entonces, el resultado de un corazón con el amor de Dios es la sinceridad. Y vamos a aclarar esto. La sinceridad no quiere decir perfección. Nadie vamos a ser perfectos. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos. Pero la sinceridad cuenta mucho. Yo puedo cometer un error o puedo ofenderlos sin querer, ¿verdad? No es mi deseo hacerlo. Pero mi sinceridad, ¿verdad? Tiene que ser genuina. Mi deseo de hacerle el bien, mi deseo de compartir la verdad, mi deseo de servirle debe ser genuino. Que me puedo equivocar en el proceso, sí puedo hacerlo. Pero mientras mi intención y mi motivación no vayan escondidas otras cosas, entonces Dios lo que quiere es sinceridad en el trato con los demás. Verso 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo no solamente los amó con ese amor tierno de una madre donde se preocupó por cuidarlos, alimentarlos, sino también los amaba con ese amor de padre, ¿verdad? En el cual, ¿verdad?, era su padre espiritual. Y eso lo provocaba a guiarlos. ¿Qué hace un padre? Guía a sus hijos. Un padre que ama a sus hijos los trata de guiar por el camino correcto, ¿verdad? Y dice, toma el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque los ama. Pablo los amaba y él se sentía como ese padre espiritual. Dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como le digo, pero eso solamente es provocado por el amor agape, el amor de Dios en nuestro corazón, y eso tiene que tenerlo cada ministerio genuino, porque si no, pues cada quien que se las arregle como quiera, ¿verdad? Esa es la reacción humana. Tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, arregla los tuyos, sí. Pero no, el que tiene ese amor de Dios en su corazón, el ministerio que tiene ese amor de Dios en su corazón, busca, ¿verdad?, guiar, animar, persuadir, convencer al creyente, ¿verdad?, a ir por el camino correcto. Porque todo ministerio genuino no debe nada más, que se vean muchos aquí y ya que salgan y vivan como quieran, nada más que haya muchos aquí. No, ese no. Entonces, ¿cuál es el chiste? No se trata nada más, sino se trata de nuestro estilo de vida. El estar aquí es
reunidos en este momento es para que aquí recibamos esa exhortación de la palabra de Dios, para que cuando salgamos de aquí vivamos conforme Dios quiere que vivamos. Y ese debe ser el propósito de todo ministerio genuino, que tiene el amor de Dios, que se preocupa por las vidas de ustedes, sus almas. Dice, otro resultado del amor que proviene de Dios: desea lo mejor para los demás y los guía con la verdad, animándolos y ofreciéndoles apoyo. Es muy importante eso. Verso 12: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esto es bien importante aquí. De un ministerio genuino que tiene el amor de Dios en su corazón, va a desear, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El amor de Dios en el corazón del creyente buscará motivar a los demás a agradar a Dios con su estilo de vida. Si usted, yo, todo aquel que asiste a un lugar a oír la palabra de Dios, su prioridad no debe ser agradar a los demás o agradar al que está arriba del líder, es agradar a Dios, es andar como es digno de Él. Y todo ministerio genuino va a buscar eso, llevar a todo creyente a que agrade a Dios, a que camine como es digno de Dios. Dice, el amor de Dios en el corazón del creyente buscará motivar a los demás a agradar a Dios con su estilo de vida. Y es lo que hacía Pablo. Lea todas sus cartas de Pablo y es lo que hacía. Efesios 4:1. Sí, aquí estamos hablando con otra iglesia. Efesios 4:1 dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor. Sí, Pablo está en la cárcel. ¿Por qué? Porque predica el evangelio de Dios. Dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. En medio de su dificultad, en medio de su encarcelamiento, en medio de sus propios problemas, hay suficiente amor de Dios en su corazón para estarse preocupando por los creyentes, aquellos que les predicó el evangelio. Y dice, les suplico, les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque el evangelio viene a rescatarnos, a pasarnos de muerte a vida, a liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero también viene para enseñarnos a vivir de una manera diferente, ya no como vivíamos antes. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si nuestra vida sigue viviendo igual, entonces no hemos entendido el evangelio. Y Pablo dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Colosenses 1:9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, es otra iglesia a la cual Pablo le está escribiendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el ministerio genuino, guiado por el amor de Dios que hay en su corazón, va a motivar al creyente, a los oyentes, a aquellos que escuchan su enseñanza, a agradar a Dios.
Si eso no ves en un ministerio, entonces hazte la pregunta, porque todo ministerio genuino te va a motivar a agradar a Dios y a caminar como es digno de Él. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y de eso se trata, de sentarnos aquí y aprender más de Dios. ¿Para qué? Para saber qué es la verdad y qué es la mentira, y caminar conforme dice el Señor. Entonces, el versículo 13 dice, ya para terminar, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Todo lo que hemos hablado, tanto la conversión, ¿verdad?, que sucede en cada ser humano cuando escucha el Evangelio, como el trabajo de un ministerio genuino, el amor que viene a estar en los corazones, que es tan necesario para predicar el Evangelio acompañado de todo lo que hemos hablado. Todo esto sucede como resultado de cómo recibimos este mensaje. Esa es la cosa. Tú ahorita has estado 40, 50 minutos, una hora aquí oyendo el mensaje. ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibe la persona? De eso depende. Si lo recibe como palabras de Saúl o palabra de Dios. Eso va a ser la diferencia. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Un ministerio no puede ser genuino si no está tomando este libro como la verdadera y santa palabra de Dios. Hay tantas personas que se paran detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, y los oyes decir tantas barbaridades. Y lo único que puedes tomar como deducción es que no están tomando esto como la palabra de Dios. No tienen ni idea por lo que están diciendo. Porque no solamente se están engañando a ellos, se están engañando a mucha gente, causando mucho daño en lugar de causar el efecto que debe causar el Evangelio y la palabra de Dios, transformar vidas, corazones. Entonces, no toman esta palabra como la palabra de Dios. Dice, no puede tener el corazón, un ministerio no puede ser genuino si no está tomando este libro como la verdadera y santa palabra de Dios. No puede tener el corazón que se necesita para ejercer el ministerio con amor de Dios. Entonces, sabemos entonces que por más que nosotros nos esforcemos en nuestras propias fuerzas, ese amor para llevar a cabo este ministerio de la manera que se debe de hacer genuinamente, no sale de nosotros, tiene que venir de Dios, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, un corazón no puede ser dirigido a agradar a Dios si no recibe este mensaje como la palabra de Dios. Entonces, como conclusión, en esta mañana, un ministerio genuino es movido por el amor. Tú y yo hemos sido llamados a predicar el Evangelio atrás de un púlpito, con el que trabaja con nosotros a un lado, en la escuela, donde quiera que estemos. Hemos sido llamados a compartir el Evangelio, pero recordemos que no se trata nada más de, ¿verdad? Somos portadores de la palabra de Dios, del Evangelio, pero hay requisitos, y ese es que pidámosle a Dios que nos dé ese amor,
pidamos a Dios que lo hagamos siempre con las motivaciones correctas, con las actitudes correctas, porque de esa manera nosotros representaremos a nuestro Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y los demás verán, ¿verdad?, la diferencia, porque mucha gente está confundida en estos tiempos. Pues todos dicen tener la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Qué era la iglesia verdadera? ¿Qué denominación? ¿Quién dice? No. Por eso tenemos una grande responsabilidad nosotros. La palabra es clara, ¿verdad? Entonces pongámonos de pie, hermanos. Como le digo, está de moda, pues por toda el acceso que tenemos a diferentes, ¿verdad?, redes sociales o todo lo que hay, y podemos oír muchas cosas, y a veces si tú no estás cimentado en la verdad, eres movido o eres confundido o andas con temores, con miedos y tantas cosas, y muchas veces lo que oyes ni siquiera está fundamentado en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, te invito, hermano, cada uno de nosotros tiene un llamado, somos llamados a servir, somos llamados a llevar el evangelio, pero pidámosle a Dios que nos dé ese amor, pidámosle a Dios que la motivación a hacerlo, ¿verdad?, sea para llevar la gloria a Dios, sea para que las almas reciban salvación, sea para que crezcan espiritualmente, sea para que los matrimonios y las familias no sean destruidas como están siendo destruidas. Que Dios ponga esas motivaciones correctas, no por nada de otra cosa. Pidámosle a Dios. Dios te ha llamado a ti, te ha rescatado, te ha salvado, te tiene aquí con un propósito, y es usar tu vida para su gloria de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más. Venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, clamamos a ti, oíste nuestra voz, nos viniste a rescatar. Señor, y qué precioso es poder estar aquí ahora libres en tu presencia, Señor, y con esa esperanza que ahora nosotros tenemos. Has quitado, Señor, no solamente esa carga, Señor, que el pecado traía a nuestras vidas, sino has quitado ahora nuestra culpa, Señor, y no solamente has quitado nuestra culpa, has quitado ahora el temor, Señor, aún a la muerte, porque ahora la muerte ha perdido, Señor, ¿verdad?, su autoridad sobre nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, ahora nosotros tenemos nuestra confianza en ti y creemos que, como dice tu palabra, Señor, que un día llegará en el cual, Señor, estaremos en tu presencia, y el medio que tú vas a usar, Señor, es la muerte física. Pero sabemos que ahora, Señor, ya no tememos, porque dice tu palabra que en el momento que nos ausentemos de aquí, estaremos presentes en tu presencia, Padre. Y qué precioso es eso, Señor, nos rescataste, y por eso te agradecemos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a buscar andar sinceramente delante de ti, Señor. Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que andemos sinceramente delante de ti, Señor, y delante de los demás. Sí tenemos errores, sí no somos perfectos, sí vamos en un proceso de cambio, de transformación, sí, Señor, lo admitimos. Necesitamos mucho de ti, necesitamos ser transformados en muchas áreas. Pero a pesar de todo eso, que nuestro corazón sea sincero, Señor. Que no andemos con hipocresías, con falsedades, Señor, sino que seamos sinceros ante ti y hasta los demás, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Yo no sé los planes que tú tienes para esta iglesia, Señor, para este ministerio. Mi Dios, solamente tú lo sabes. Pero ayúdanos a ser sinceros,
Ayúdanos a ser una iglesia, un ministerio, Señor, que tenga tu amor, que pueda amar a los demás. Y que, Señor, la intención que haya en nuestro corazón no sea el ser vistos o ser beneficiados por cosas materiales, por nada de eso, sino solamente por sus almas, Señor, para que crezcan espiritualmente, para que te conozcan, para que se enamoren de ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, pon ese sentir en cada corazón y transforma nuestras vidas, Señor, conforme, Señor, tu corazón. Y haznos más y más conforme al carácter de Cristo, Padre. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, danos amor, Señor, para amarnos los unos a los otros. Pero antes que todo, para enamorarnos más de ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz, te escucho, Señor, mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré, mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, si es mi ser, no hay duda alguna, tu amor y tu afecto, no hay nada igual, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios, mi corazón abierto está. Corazón
que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Al estar ante tu majestad, tu belleza es inigualable. Mis palabras siempre faltarán. Es tu gloria inexplicable. A la luz de tu inmensidad, es tan poco lo que he visto en expectativa y humildad. Una sola cosa pido: yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. ¿Cómo me podría acostumbrar? Tú no dejas de asombrarme. Con confianza me puedes secar. Y solo quiero contemplarte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte, Jesús. Quiero conocerte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. Tu gloria quiero ver, 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 tu gloria quiero ver. Tu gloria quiero ver,
Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte, Jesús, quiero conocerte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús. La che mi salvò, mi riscattò.